De seguro la gran mayoría habrán jugado al menos una vez el famoso y antiguo juego, llamado War Robots, donde luchas con robots enemigos y completas peleas para conseguir recompensas. Pero lo que más caracteriza de este juego, son los titanes, son demasiado famosos por ser un poco más grandes y resistentes. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado, cómo fue que llegaron a la idea de crear máquinas demasiado grandes? Y la pregunta más interesante es saber cómo se originaron estas máquinas de matar. La mayoría diría que en la descripción de cada uno nos dice la razón, sin embargo no es así, la verdadera historia de estos mismos, es diferente a las de los robots, así que prepárense para conocer el verdadero origen de los titanes, la cual es más aterradora de lo que piensan. En el año 2028, se formó una de las guerras más largas del todo el mundo. Los ejércitos de Estados Unidos en ese entonces estaban planeando algo para atacar al país enemigo antes que ellos lo hicieran. Hasta que se les vino la idea de crear una máquina tipo robot resistente a algunos ataques enemigos. Unisoldados que eran de una empresa llamada DCS decidió hacer el trabajo lejos, donde nadie los observara o ningún país enemigo se entere o ataque el lugar, y decidieron hacerlo en medio del bosque. De ahí empezaron primero haciendo la base, la cual la llamaron Laboratory 26, donde harían, aparte de máquinas y robots, distintos experimentos y pruebas. Luego de un año una gran guerra había empezado desde la distancia cerca de China. Mientras en el Laboratory 26 terminaban de crear al robot, decidieron ponerle un chip cerebral, el cual hacía que este robot siguiera las órdenes del gobierno. Después de terminarlo, decidieron avisarles que ya habían terminado al robot. Cuando llegaron se quedaron sorprendidos al verlo, hasta que Kid miró a uno de ellos y le dijo: Hello. El soldado se quedó más sorprendido de lo que anteriormente estaba, y en el público se hicieron preguntas de que si funcionaría, y después de hacer varias pruebas, fue un gran éxito. Sin embargo, una empresa llamada Spelletech decidió crear su propia máquina, la cual después de terminarlo, lo llamaron Aomin. Sin embargo, cuando decidieron ponerlo a prueba de vuelo, algo salió mal. Luego del incidente de Aomen, SpaceX se dio cuenta de que habían mandado a soldados inexpertos o sin capacidad de comprender la tecnología. Sin embargo, luego de ese trágico incidente, se formó otra empresa llamada Iracus, donde era gente experta en la máquina y la tecnología. Después de 2 meses terminaron al robot, y lo llamaron Minos, un titán demasiado rápido y útil. Sin embargo, en ese lugar, una persona con problemas mentales había escapado del manicomio. Cuando llegó al lugar, vio a uno de sus amigos, el cual lo había traicionado, y gracias a él, terminó en la prisión. Cuando vio que nadie estaba en el lugar donde Minos, este se puso a sabotear al robot, modificando los cables de este mismo y terminando con ponerle un aparato el cual al activase, lo haría quemarse por dentro. Después de eso, el sujeto se escondió para no ser visto. Cuando el amigo del preso se decidió acercar a apreciar su creación, este sujeto activó el aparato, y Minos empezó a quemarse. Al principio no sentía nada, pero al poco rato, Minos empezó a sufrir, hasta que ya no aguantó más, y este terminó muriendo de la peor manera. La compañía Evolife decidió crear su propio robot, y después de terminarlo, lo llamaron Odens, un titán con la capacidad de curar otras máquinas, robots, incluyendo a los titanes. En otro lado,
el lugar donde actualmente está Kid, la compañía DCS decidió crearle un compañero, para que ambos luchen juntos y uno cubra al otro cuando esté herido. Después de 9 meses, terminaron al titán, y lo llamaron Arthur. Un titán con un gran escudo, el cual lo protege sin recibir daño, pero mientras él se protegiera, su velocidad reduciría a un 20%. Cuando ambas compañías se enteraron del incidente de Ao Mini Minos, se hicieron muchas preguntas, pero más teorías se hicieron los soldados que estaban con la compañía DCS, entre ellas destacaban, ¿cuál es la causa de aquellos incidentes? Algunos países enemigos están involucrados en esto, y cómo es posible que el Titán Kid siga de pie sin tener ninguna falla. Un día de estos, mientras se le ponía el combustible al Titán Nodens, los creadores del Titán se tomaron un descanso. El mismo sujeto que saboteó a Minos se dio la tarea de sabotear al Titán. El sujeto decidió colocar un aparato similar, en donde colocan el combustible al Titán mientras éste dormía. Después de eso él se marchó. Cuando los creadores presentaron al robot, los soldados decidieron ponerlo a prueba. Al echarle el combustible, Nodens se empezó a sentir mal hasta que empezó a arder en llamas y se hizo un gran caos. Después de que los bomberos apagaran el incendio, Nodens cayó al piso, y este se veía brutal. Este estaba demasiado quemado, ya ni siquiera podía ser arreglado, ni mucho menos volverse a hacer, ya que un ejército de otra ciudad. Empezó la siguiente guerra. Cuando la compañía DCS se enteró del caso de Nodens y de los soldados del país caído, estos decidieron hacer un nuevo refugio y crear un campo en ese sitio, ya que a pesar de que el sitio estaba destruido, podría ser útil para crear más robots poderosos. Decidieron llevarse al titán Arthur, ya que tenía una gran defensa y podía protegerse de ataques enemigos, y fue el titán que decidió llevar los escombros de Nodens a un lugar lejano. Al caer la noche, Arthur dejó los escombros en un bosque lejano. Pero al no llevar luces para la oscuridad, terminó llegando al sitio en donde Kid fue hecho. Solamente bastó con ver lo que había en el interior del lugar, para luego retirarse. Después de eso, Arthur llega a una choza, donde guardan las armas y tanques, y ahí se encontraba su compañero Kid. Él lo miró y selló el destino de ambos. Mantente alejado del laboratorio 26. Al día siguiente, empezó otra guerra, la cual era de Estados Unidos, contra África. Después de un tiempo, los Estados Unidos ganaron la batalla gracias a sus tanques, y a Arthur, y estos decidieron retirarse. Sin embargo, el mismo sujeto, que acabó con ambas compañías, decidió torturar a Arthur de una manera tan macabra. Donde no había mucha guardia, el sujeto decidió entrar en la choza donde estaba Arthur. Sin embargo, estaba solo, debido a que Kid y otros soldados hacían guardia. Este sujeto robó el control, donde controlaban al titán, y se lo llevó lejos. Kid jamás lo volvió a ver. A su compañero y todo porque sujeto, el cual lo llamaron el manipulador, acabó con él quitándole la cara. Cuando Kid se enteró de lo que le pasó a Arthur, se quedó pensando, ¿cuál fue la causa de que acabarán con él de esa manera? Y pensó que el laboratorio tenía algo que ver, y después de pensarlo mucho, decide ir a ese lugar a investigar. Eran la 1:30 de la mañana, por lo que no llevaría ningún apoyo consigo mismo. Al ser una máquina avanzada, rastreó el lugar y lo encontró.
le tomó 4 horas en llegar a dicho sitio. Kit sabía que lo que estaba haciendo era solo por curiosidad y también descubrir y responder a ciertas preguntas. ¿Cómo es posible que la primera máquina militar no haya tenido ninguna falla en todo el tiempo? Lamentablemente, Kit encontró las respuestas a todas sus preguntas. Kit debió pensarlo 2 veces antes de entrar a ese lugar, y lo que sucede en el laboratorio 26 es que habían evidencias de ciertas máquinas, las cuales fueron los primeros prototipos del Titán Kit y su compañero Arthur. Prototipos los cuales fracasaron y fueron experimentos fallidos. Cuando Kit se dio cuenta de eso, llegó a solo una conclusión. Él llegó a la teoría de que, los soldados los cuales lo crearon, eran gente que tenía experiencia en la tecnología y que podían crear máquinas muy poderosas, la razón de los posibles experimentos fallidos. Es porque gente de baja experiencia a la tecnología o ninguna habilidad de crearlas, los condujo a los posibles accidentes de las máquinas anteriores. En este lugar, conocido como el Laboratorio 26, Kit nunca pensó que la razón por aquellos experimentos fallidos era, lo que atormentaba a muchos soldados, y también que aquel sujeto se resguardaba en este sitio. Pero la verdad es mucho peor.
dijiste?